Bueno, estamos hablando de emergencias, estamos hablando de incidentes, estamos hablando de dispositivos que tardan apenas unos minutos en montar el petate para ir a echar una mano de forma voluntaria, hay que decirlo, que normalmente estas acciones, salvo obligado cumplimiento, pues la única obligación es la vocación de servicio, la vocación de ayuda, y de esto sabe muchísimo Fran Torres, jefe de seguridad y emergencias histórico del Cabildo. A veces en las instituciones unos entran y otros se van, pero los que siempre siguen a pie de suceso y siempre en ese lado, en esa orilla de la vida donde pasan las cosas trágicas, los desenlaces fatales, siempre está Fran Torres. Bienvenido, amigo, buenos días. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Bueno, Fran, estamos hablando de sucesos como el de Marruecos, sobre el que me Ujú. gustaría preguntarte exactamente cómo lo están viendo ustedes, desde qué barrera lo están viendo ustedes, puesto que decía el ministro hace unos minutos que España iba a necesitar pues el trabajo de muchísimos voluntarios y muchísimos servicios de bomberos para ayudar a esas personas que todavía siguen vivas bajo los escombros. En este caso es una acción articulada a través del Gobierno de Canarias. No, a ver, o sea, cuando ocurre un incidente, o, bueno, en este caso que va a llevar tintes de catástrofe, ¿verdad? Por el volumen de personas fallecidas y por los graves daños materiales que se van a generar, y muchos de ellos no tardarán años en volver a recuperar la situación previa al día del terremoto. En este caso son actuaciones que se realizan pues en otro país, y toda la ayuda se canaliza o se gestiona a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que es la que genera los mecanismos en coordinación con los países en los que hay que desarrollar la ayuda. Muchas veces vemos, sobre todo ahora, pues porque a nivel de redes sociales hay mucha proliferación de información y demás, y aparecen pues grupos de voluntarios o de tal que incluso comunican que se están marchando a este país y tal, Sí. y ya existe la experiencia de otros terremotos, fundamentalmente lo que ocurrió en Turquía, donde estos grupos que se mueven sin una coordinación y sin un control por parte del Estado que manda la ayuda, y sobre todo sin la petición de ayuda o sin la petición de la coordinación por parte del Estado que tiene que recibir la ayuda, se convierten en un problema sobre el terreno, porque tú realmente no puedes presentarte en otro país, por más que seas muy profesional, por más que tengas unos medios, sin saber cuál va a ser la logística que vas a llevar, sin saber cuál es la zona de trabajo en la que vas a participar, y sin tener coordinada toda esa actuación, porque te conviertes más en un problema que en parte de la solución. Por eso desde el primer momento se informó y se dijo que la canalización de la ayuda tiene que ir pues por las vías que, como digo, es a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. De hecho, incluso para este tipo de actuaciones, la Unión Europea, la Comunidad Europea tiene unos mecanismos de ayuda de protección civil de carácter internacional que también se activan en estos casos. Pero sí tiene que haber una premisa previa y fundamental, que es la solicitud de ayuda por parte del país. En este caso, Marruecos la realizaba pues casi con 48 horas posterior a cuando se produce el terremoto, y las primeras unidades que se desplazan es un dispositivo de la Unidad Militar de Emergencia, y apoyados en este caso por un segundo grupo de la Comunidad de Madrid, que hay que decirlo que son los grupos que en España tienen la certificación internacional para participar directamente en este tipo de dispositivos. Es decir, aunque los bomberos tengamos una formación básica de actuación en caso de pues, un colapso de una instalación, en caso de un incidente de estas características que se nos puede dar a nivel local, a lo mejor a nivel Canarias habría que acordarnos del derrumbe de un edificio en el sur de Tenerife hace unos años, pero como digo, aunque tengamos esa formación básica y tengamos unos medios básicos de actuación, Uh-huh. una actuación internacional de este calibre requiere de una serie de medios muy potentes, o sea, tanto a nivel de logística como a nivel de material, como a nivel de capacidad. Pensemos que el equipo de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo componen pues perros de búsqueda de la Agencia Española de Perros de Rescate, bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del Servicio de la Comunidad de Madrid, o sea, gente que está durante todo el año entrenando y formándose para cuando ocurre este tipo de cuestiones. Por eso digo que la coordinación y la necesidad
de que estos grupos vayan perfectamente coordinados desde las autoridades responsables, son parte del éxito y de la eficacia en el trabajo que van a realizar. Aquí estamos hablando de un terremoto y aquí sabemos además el hándicap que es el tipo de construcciones en la mayoría de los poblados de las afueras de Marrakech, que estamos hablando de casas hechas pues con adobe y que se han desplomado y han desaparecido por completo. El trabajo de las primeras 72 horas para recuperar personas con vida es básico, entonces el tiempo de respuesta es fundamental en este tipo de incidentes. Ujú. Por lo tanto, aquellas personas que estén, como decíamos, haciendo el petate, que primero consulten, que pregunten exactamente, ¿no? Sí, sí, Antes de eso saturar hay que más, de colapsar hacerlo. aquellos servicios. No, no, es que tú no puedes llegar allí y personarte y decir, bueno, aquí estoy, como aquí estoy. No, no, si usted va, tiene que ir ya coordinado por las autoridades españolas y le dirán, pues mire, va usted en un vuelo militar o usted se persona en este punto. En este caso hay que pensar que la UME es la responsable internacional del Centro de Recepción de Medios Internacionales, ya que es la primera unidad no marroquí que está interviniendo sobre el terreno a petición del gobierno de Marruecos. O sea, y como digo, es la primera unidad que ha llegado y el primer punto en este tipo de situaciones es establecer, al igual que ocurriría en una situación de incidente como ha ocurrido en Canarias este verano con los incendios forestales, es un centro de recepción de medios. Es decir, tú llegas y tienes que dirigirte a donde esté ubicado el PMA y a ese centro y ahí se te asigna tu zona de trabajo y cuáles son tus funciones. No puedes llegar a ciegas sin saber efectivamente qué es lo que vas a necesitar o qué es lo que no vas a necesitar. Entonces hay que, como digo, en este caso, desde el propio Cabildo de Fuerteventura, a la presidenta el mismo sábado se ponía en contacto con el gobierno de Canarias y se comunicaba con nosotros, pues poniendo a disposición dentro de nuestras posibilidades, pues esa coordinación y sobre todo ante la preocupación porque habían vecinos de Fuerteventura que estaban allí y había que darles una solución para salir de allí. Entonces, como digo, todo esto hay que canalizarlo por los conductos que llevan para que no te conviertas en un problema y puedas ir realmente a lo que vas, que es ayudar. De acuerdo, pues ese es el mensaje principal para aquellas personas que aun con la mejor de las voluntades quieran acercarse a esta zona negra, hay que llamarla así, porque en este momento las labores de búsqueda son las prioritarias y tiene que estar encomendado a profesionales. Una masacre de esta magnitud no se había vivido hasta ahora, Fran. Bueno, aquí pensemos que los terremotos siempre se ceban mucho más en aquellas áreas geográficas del mundo que están asociadas fundamentalmente pues a la precariedad de las propias construcciones. Está directamente asociado. Nosotros recordamos, incluso vivimos alguna experiencia ya hace muchos años, incluso mandando efectivos desde Fuerteventura dentro de esas unidades de apoyo de desastres del gobierno de España en el terremoto de Van en Irán y también en El Salvador. Entonces, en aquel momento, a través del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Pájara, mandamos Ujú. especialistas para allá. Y como digo, siempre se ceba pues en aquellas zonas más deprimidas y en aquellas zonas en las que las infraestructuras son más precarias. Un terremoto de estas características, vayámonos al país más avanzado en la construcción para movimientos sísmicos como es Japón, pues evidentemente, aun generando daño, no va a generar este volumen de fallecidos ni estas pérdidas tan importantes como las que se están generando en la zona de Marruecos, que recordemos que Marrakech, que es el punto, digamos, la ciudad más importante principal, los daños no tienen nada que ver tampoco con los que se están generando y los que se están descubriendo en zonas en las que todavía, por la información que nos llega, no ha llegado la ayuda. Hablamos de carreteras colapsadas, de pueblos perdidos en el interior, donde algunas fotos que están llegando hablan de una devastación total y pérdidas totales de todas las viviendas. Eso, como digo, está muy asociado al tipo de construcción y a las características. De resto, pues bueno, los mapas de riesgos, en este caso, por choque de placas tectónicas, están ahí y hay zonas que son más propensas a tenerlo. Otra cosa es bueno, que la magnitud de este terremoto es muy severa y de ahí lo que estamos viendo. De hecho, bueno, pues estábamos viendo unos números que son verdaderamente aterradores. Ustedes también han tenido sin fallecidos, afortunadamente, pero también han tenido un,
un verano intenso. De eso hablaremos en una entrevista presencial, siempre y cuando la actualidad y las tragedias que se suceden de forma cotidiana nos lo permita. Pero sí quería hacer un repaso, Fran, a todas esas despliegues que han realizado en La Palma, que han realizado en Tenerife. Decía Manuel Miranda este viernes en una amplia entrevista que uno de los momentos más emocionantes desde que tomara posesión el pasado 29 de julio es ver llegar a los trabajadores, a los voluntarios, a los bomberos, al fin y al cabo a todos ustedes a La Palma. Fue como un abrazo, fue como volver a estar en casa en un momento en el que acababa de aterrizar en una consejería francamente compleja, donde nadie se imaginaba que el consejero majorero iba a estrenarse el mismo día desde un puesto de mando en un incendio como el que se provocó en La Palma, y no ha dejado de apagar incendios, además, durante todo el verano hasta el día de hoy, que se sigue advirtiendo que en Tenerife mucho cuidado también con las visitas, las excursiones, esa necesidad a veces, bueno, pues no sé muy bien por qué está motivada, pero de subir a zonas donde al peligro le podemos entrañar aún más peligro y poner en jaque a los efectivos que están intentando apagar esas réplicas. Sí, como tú bien dices, ha sido en ese sentido un verano intenso. Sí es cierto que ya Fuerteventura y sus servicios de bomberos, y digo los servicios de bomberos en general, porque aquí estamos creando o hemos creado pues esa posibilidad de respuesta al no tener nosotros esa masa forestal y no estar sumidos en ese riesgo como puedan estar, pues lógicamente lo que es la provincia occidental y lo que es la isla de Gran Canaria. No ocurre lo mismo con Lanzarote y Fuerteventura por la masa forestal, y como digo, eso ha hecho bueno, que en los últimos años, cuando se han generado este tipo de situaciones, Fuerteventura, pues a través de todos los servicios municipales, y quiero incidir en eso porque es un esfuerzo colectivo de los ayuntamientos junto con el Cabildo, pues disponemos y movilizamos un equipo que normalmente es un grupo estándar compuesto de entre 10-15 efectivos y con distintas unidades, y bueno, y actuamos como un equipo de intervención de apoyo en este tipo de situaciones. Sí es cierto que es el primer verano pues que prácticamente nos toca movilizarnos a 2 incidentes, como es el caso del incendio de La Palma y este último ya en Tenerife. Y bueno, la verdad es que lo que decía el consejero, nosotros el llegar y ver, pues en este caso al consejero verse pues prácticamente en su toma de posesión y encontrarse con de estas características, pues fue un momento personal entrañable para todos, pues porque fue un poco una forma de arroparlo también con nuestro trabajo, pero como siempre decimos, trasladamos la solidaridad de Fuerteventura. Hay que tener en cuenta que estas movilizaciones, al igual que hablábamos antes del terremoto, se generan a petición, en este caso del Gobierno de Canarias, cuando se sube a nivel 2, y es el Gobierno el que le solicita dentro de las capacidades las ayudas al resto de las islas y de servicios, y Fuerteventura siempre ha estado presta y dispuesta dentro de sus posibilidades a disponer de un servicio, y hay que entender que además se hace un esfuerzo extraordinario durante esos días, no solamente para acudir, sino que hay que seguir prestando el servicio en la isla y hay que mantener unos niveles de respuesta en la isla, y eso implica no solamente un esfuerzo por parte de los efectivos que se desplazan a trabajar en esas condiciones, sino al personal que se queda aquí en la isla para poder garantizar que se puedan dar cobertura a los incidentes ordinarios que tenemos en Fuerteventura. Pero como digo, en esa parte, el hecho de contar con un consejero majorero, pues esperemos que también a lo largo de toda la legislatura repercuta positivamente en la propia isla de Fuerteventura, con el apoyo del gobierno a acciones en la isla, que seguro que hay mucho trabajo que hacer. Efectivamente, y hay mucho trabajo que hacer, y hay que hacer o sí también una reflexión sobre el número de efectivos que necesita la isla y el apoyo que presta, porque evidentemente si los mejores que tenemos están echándole una mano al resto de las islas, pues también en caso de que ocurriera algo aquí, bueno, pues lo del fuego va a ser más complicado, pero hay otros incidentes en los que ustedes ayudan, tráfico, muchos de ellos. Y además hemos tenido un verano de sucesos relacionados en las carreteras bastante trágico, o ahogamientos, o en fin, cosas que ocurren en cualquiera de las pistas de tierra, zonas a veces incomunicadas. Hay que tener en cuenta eso, y decía Manuel Miranda que es una de las cosas que tiene en tarea de pendientes. Vamos a ver por dónde empieza. Fran Torres, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y por tus consejos, como siempre, de última hora. Nos quedamos con esa idea. Por favor, aquellos que estén en este momento pensando en acudir a Marruecos, que
se pongan en contacto con las fuentes oficiales, con los medios autorizados, antes que, en lugar de ayudar, dar algún que otro disgusto o dar más trabajo. Fran, feliz jornada, feliz semana dentro de este contexto. Muchas gracias a ustedes por la difusión, porque es parte importante de lo que es la prevención y los servicios de protección civil de emergencias, pues el trabajo coordinado con los medios de comunicación para poder difundir toda esta información. De acuerdo. Gracias. Veremos cómo va avanzando esta tragedia. Buenos días. Buenos días.